Muy buenas noches y bienvenidos a La Encerrona, el debate por México. Buenas noches, Roberto Gil, Mario Delgado y David Penchina. 3 senadores, 3 temas, 3 puntos de vista diferentes. Y como las reglas las pongo yo, en este programa, como estamos de pacto, en este programa sí se vale coincidir. Arrancamos con La Encerrona. El presidente Enrique Peña Nieto tomó protesta a los secretarios que lo acompañarán en su gobierno. Se trata de un grupo de distinguidos priistas y de algunos exfuncionarios de Cárdenas, Ebrard y Calderón, a quienes pidió total entrega para cumplir su encargo. ¿Quiénes quieren este gabinete? ¿Qué perfiles, para qué dependencias de la Administración Pública Federal han sido designados? Senador David Penchina, hemos escuchado y leído diversos comentarios sobre los perfiles, experiencia y capacidad de los nombramientos de este gabinete. Empezamos contigo, David. A tu parecer, ¿quién faltó y quién sobró en este gabinete? Yo lo que creo es que arranca el gobierno federal con un gabinete muy ponderado, muy equilibrado, con diferentes perfiles, con extracciones políticas donde hay experiencia, juventud, capacidad técnica, resultados probados en otras áreas de gobierno que han tenido los diferentes miembros de este gabinete de experimentar, y creo que se cumplen varias premisas. Existen hombres y mujeres que no necesariamente en su origen o en su desarrollo profesional tienen que ver estrictamente con el PRI, aunque sí de manera mayoritaria, y se cumple la premisa que ofreció el hoy ya presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de promover un gabinete de profesionales con capacidad política, con tolerancia probada en la apertura de las diferentes y complejas agendas que llevarán, y yo auguro que en este gabinete de profesionales el quehacer de la política es lo que se va a ponderar y las acciones de gobierno tendrán que ir siendo eficientes y eficaces como se ha ofrecido al inicio de un mandato. Creo que es una enorme oportunidad Senador para México. Roberto Gil, Y es un buen gabinete. te hago la misma pregunta. ¿Cómo ves los perfiles de los nombramientos del gabinete legal y parte del ampliado? ¿A tu parecer son los apropiados para lograr esta transformación? Yo creo que es como decía David Penchino, un gabinete bastante equilibrado, reúne experiencia, juventud. Muchos de ellos no tienen experiencia en el sector, no han estado previamente en algunas de las carteras, sin embargo tienen experiencia política, ya sea como gobernadores, ya sea como legisladores. Creo que hay un énfasis muy importante en el perfil político de este gabinete. La única crítica que yo le haría sin duda es que le hace falta mujeres. Creo que hay un déficit en cuanto a una paridad de mujeres. Debe ser esa la tendencia, abrirle más espacios a las mujeres. Creo que no sé qué diga Mario, pero creo que el mensaje, el guiño que se intenta dar hacia la izquierda con la Secretaría de Desarrollo Social no va a ser tal. Creo que no acerca a Peña Nieto a la izquierda el nombramiento de Rosario Robles. Sin embargo, que es una mujer experimentada, es una mujer con capacidad de decisión, con capacidades gerenciales, una mujer con habilidades políticas. Yo diría que el gabinete es bastante ponderado, hay que darle el beneficio de la duda y creo que reúne Senador las Mario cualidades Delgado, necesarias. ¿cuál es tu opinión, comentarios de la izquierda sobre estos ya nuestros secretarios de Estado? Hay que darles el beneficio de la duda. También veo pues un gabinete balanceado, algunos perfiles pues que no tienen mucha experiencia para lo que fueron nombrados. Sin embargo, bueno, pues está arrancando el gobierno, vamos a estar muy atentos, exigiendo resultados. Interesante la incorporación del doctor Manuel Mondragón. Me parece que es un reconocimiento implícito a la política de seguridad pública en la Ciudad de México y que tuvo pues muy buenos resultados el doctor Mondragón y se va ahora a nivel federal. Me parece que es un reconocimiento para la política de seguridad de la ciudad. Interesante también, Luis Videgaray, me gusta que tuvo experiencia en tener las finanzas de un Estado. Creo que eso va a ser muy sano, sobre todo para estos tiempos donde los estados de la República están muchos de ellos en crisis. Y yo creo que es el último secretario de Hacienda, o hace mucho que no llegamos a secretario de Hacienda Penchina, que tuviera experiencia de finanzas estatales. Veo muchas coincidencias hoy aquí en La Encerrona. De todas Estamos de formas, pactos. te voy a dar 1 minuto para que des argumentos adicionales o, en su caso, contrarrepliques a tus compañeros. A ver, en primer lugar, el gabinete legal y ampliado no ha sido totalmente designado. Estamos a martes 4 de diciembre y en esta semana seguramente habrá más designaciones de subsecretarios, directores de la banca de desarrollo,
directores tan importantes como Infonavit, Seguro Social, ISSSTE, Fonatur, Nafinsa, Banobras, Bansefi, Financiera Rural, solo por hacer un repaso rápido de lo que falta. Segundo, yo creo que nadie que hoy ocupa una cartera de este país puede ser acusado o de falta de experiencia política o administrativa. Y esto lo digo un poco por lo que decía Roberto Gil, de que algunos no han tenido experiencia en el sector en el que fueron puestos. Pongo el caso de Pedro Joaquín Codwell, que no tiene antecedentes en materia energética, pero yo creo que lo que se ponderó de un Pedro Joaquín Codwell, exdiputado federal, exgobernador, exsenador, expresidente de un partido político, un hombre respetado y respetable en sus opiniones del Estado de Derecho como abogado distinguido que es, pero un hombre con una característica en el sector energético fundamental. Y es lo fundamental para aumentar tus argumentos, Roberto. Lo que es fundamental en el sector energético, Roberto, es tener la posibilidad de tener capacidad de negociación para la reforma que necesitamos. Yo no lo decía en términos de una crítica por no tener experiencia técnica en el sector. Lo que decía yo hace un momento, David, es que se privilegió la capacidad o la experiencia, el perfil político. Puede reflejar en buena medida las prioridades del presidente Peña Nieto, es justamente construir reformas y equilibrios políticos de cara a una agenda. Eso no significa que los énfasis que tengan que darse desde la perspectiva del secretario, en el caso que tú pones como ejemplo, sean hacia la parte técnica. Me imagino que habrá subsecretarios que se encargarán de la parte técnica. En fin, yo resaltaba el hecho de que más que experiencia en el sector de carácter técnico, se ha privilegiado perfiles políticos. Y yo creo que eso es una buena noticia. Yo no tengo ningún inconveniente con ello. Más allá de eso, creo que yo quiero saltar también dos nombramientos. El caso de José Antonio Meade. Un cambio, es un giro muy relevante en la política exterior. Generalmente entendíamos a la política exterior desde la perspectiva más bien de las relaciones diplomáticas. Aquí hay un cambio desde una perspectiva de vender al país. Voy a tener que interrumpir, es el turno de Mario Delgado. Y ese nombramiento, siguiendo con lo que dice Gil, es interesante porque pues también hay un reconocimiento y aceptación de la política económica en los últimos años. Está implícito en que al nombrarlo canciller al exsecretario de Hacienda, bueno, pues quiere decir que hay una amplia coincidencia con la política económica y así lo expresó también el presidente en su discurso. Y puede tener un giro interesante en la política exterior porque como que se dejó ya desde hace varios años el tema de la apertura de las relaciones comerciales con otros, la promoción de la inversión. Sí. Ya no se promueve la inversión, que venga inversión extranjera directa a México, eso yo creo que se dejó de promover. Y yo creo que MIT pues tiene un perfil muy amplio para hacer eso. Creo que hay algo muy importante en el giro de la política exterior, no solo darle un giro a la promoción de inversión cuando el cáncer más agudo de esta sociedad es la falta de generación de más y mejores empleos, sino también de qué hablar de México en el mundo. México hoy, entre la crisis de Estados Unidos, la crisis francesa, de la Comunidad Económica Europea y de buena parte del mundo, se coloca, y lo ha dicho The Economist, lo han dicho muchos analistas de carácter internacional, como una verdadera opción de desarrollo y de crecimiento a partir de una estabilidad económica macro. Sí. Y creo que la decisión de MIT también tiene que ver con eso. ¿Cómo dejamos de hablar en el exterior de lo malo y cómo promovemos las áreas de oportunidad que tiene un país para captar, sí, inversión, pero ante un paradigma donde México en el hemisferio mundial se coloca como uno de los gigantes en esta nueva década de países emergentes, de economías emergentes que pueden llegar a crecer de manera más adecuada y más desarrollada? Creo que eso también tiene que ver con agregaría un elemento. La discusión que está teniendo el mundo, sobre todo en los países internacionales, G20, la ONU, es sobre cómo reformular el sistema capitalista mundial, el modelo económico, el sistema financiero global, los nuevos desafíos, sobre todo a partir de la crisis del 2008, el tema de la sustentabilidad. Y yo creo que en eso José Antonio Meade le va a dar un giro importante para ir construyendo decisiones a nivel global que no solamente posicionen de mejor manera al país, sino que también México pueda tener una intervención mucho más directa y mucho más clara en las decisiones globales, ¿no? Ahora, algo que yo destacaría del gabinete nuevamente es que es evidente que lo que ponderó Enrique Peña más que ningún otro factor en términos generales es la capacidad política de los que lo acompañan en este arranque de gobierno. Porque hay que decirlo claro, y hoy estamos en medio de un pacto que fue firmado hace apenas unas horas, en donde lo primordial para México, para avanzar,
es la capacidad de generar acuerdos políticamente para poder lograr los cambios estructurales que necesita el país, y por eso hoy vale mucho más un perfil político que puede ser asistido en subsecretarios, directores generales, etcétera, de técnicos especializados en cada materia de cada secretaría, pero que pondera la capacidad política de un gabinete que me parece que a todas luces está vestido con esa capacidad histórica de sus propias historias personales y que lo distingue como un buen augurio para México. A ver si me Sé permite, que ahora Adrián, van a empezar ahora sí los me permite, resultados, Adriana, ¿no? diferir un poco. Yo creo que no está tan claro todavía la forma en la que se van a articular políticamente. Creo que el mandato muy claro al inicio de los primeros discursos del presidente Peña Nieto es que la concertación política, el diálogo político, está concentrado en Osorio Chong, en el secretario de Gobernación. Y eso es un mandato importante porque es, al final de cuentas, la palanca de Es el la secretario de gobernabilidad Gobernación. tiene un solo mando. Pero todavía no está claro en qué manera van a gravitar el resto de los actores políticos del Por eso, gabinete. pero sobre su característica vamos a esencial, esperar, vamos a sobre esperar todo a me esa refiero es parte, que la porque- característica esencial de los que están en el gabinete es una carrera probada y acreditada en el terreno de lo político. Sin Bueno, duda, va a Miguel haber- Ángel va a haber- Osorio es el secretario de Gobernación. Todavía no nos ha dicho. Y va a es el haber que casos lleva la interesantes, por política ejemplo, interior, ¿no? el de educación, Eso donde sí. se pone a un personaje político que fue es secretario de claro, Gobernación. es público, que está enfrentado con el Bester Gordillo del Sindicato de Maestros. Entonces, pues ahí puede haber una confrontación interesante ahí donde el diálogo político que con no hay la capacidad ponderación. política que tú estás Lo diciendo, un vamos a ver senador, más adelante pues en se el va a poner a programa. prueba, Hay ¿no? 13 puntos Senadores. fundamentales donde la educación es un tema fundamental. Senadores, vendrán más decisiones, dijo el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en su mensaje a los mexicanos, luego de enlistar 13 decisiones y 5 ejes para transformar a México. Medidas que sin lugar a dudas tocan intereses populares e implican una intensa actividad legislativa. Los líderes del priismo afirman que ahora es otro partido al que gobernó durante 71 años. Para aprobarlo tendrán que sacar adelante las reformas estructurales que podrán transformar a este país. Senador David Penchina, con el cambio de mandato, la responsabilidad se vuelve mayor para los priistas. ¿Qué esperar de la agenda legislativa de panistas y perredistas? La agenda elimina la oposición ideológica. ¿De qué realidad está partiendo el PRI para empujar la transformación de México en el Congreso? Yo lo que creo es que la agenda política de México es una y es inevitable que este país esté esperando un cambio. Creo que el presidente Peña, con una gran habilidad política, ha convocado a un gran pacto nacional a partir de un establecimiento de 13 prioridades en lo inmediato en su administración que toca temas fundamentales a los que nadie se puede sustraer, independientemente de los grandes intereses o de los monopolios o de los intereses de grupo. Por un lado la educación, por otro lado la infraestructura, por otro lado la competitividad en el sector de las telecomunicaciones, por otro lado el enfrentar un tema que conoce perfectamente como exgobernador de un estado, de enfrentar el endeudamiento de estados y municipios. Por otro lado, refrendar este compromiso que ha sido una tarea de muchos gobiernos de tener una economía macroeconómicamente estable para poder crecer con equidad en el desarrollo de la economía del bolsillo de la gente, invitando a una ley de ingresos de déficit cero. Me parece que estos grandes propósitos nacionales en los grupos políticos, a partir de un pacto, tienen que ver con lo que a la gente le importa. Y sí, el PRI tiene el reto de demostrar que ahora que regresó al poder es un partido diferente. Senador Roberto Gil, ¿cómo se ve el PAN en este sexenio que comienza? ¿Está preparado como administración saliente para adherirse a la propuesta priista y aportar para no ser excluido de la acción de gobierno? Acción Nacional siempre ha ejercido una oposición responsable. Yo no compartiría la expresión de que la función de Acción Nacional es adherirse a la agenda de gobierno. Hay que construirla conjuntamente y sobre todo porque hay que reflejar la pluralidad en las políticas públicas. El mensaje inicial del presidente Peña Nieto es muy interesante, sobre todo por la agenda que plantea. Resulta alentadora incluso en términos de definiciones de política pública. Acción Nacional va a estar sentado en las mesas de negociación construyendo sobre todo los detalles, porque hoy se ha planteado la agenda en términos muy generales. Hago un paréntesis, resulta ser una cruel paradoja que, por ejemplo, hoy hable el presidente Peña Nieto de 2 cadenas adicionales de televisión cuando su partido impugnó la transición digital, justamente que abría el espacio para que esta posibilidad se diera desde el punto de vista técnico. ¿Por qué nada más 2? ¿Por qué no 4?
4, por qué no 6, por qué no las que quepan en el espectro, no lo sabemos. Habrá que esperar los detalles. Quizá se refiera a que es una primera etapa en la apertura de la competencia en materia de televisión. Yo así lo quiero pensar. Hay otros elementos importantes. A mí me parece fundamental la reforma educativa. Creo que ese es un tema verdaderamente esencial. Se ponen en la mesa 5 ejes: pobreza, educación, seguridad, crecimiento económico, responsabilidad global. ¿Son o no factibles estas metas para cambiar el rumbo del país? Son factibles y son necesarias. Nada más, como dice Gil, pues el diablo está en los detalles. Entonces, bueno, ya hay un pacto, el PRD le está dando el beneficio de la duda al presidente Peña. Se está planteando una agenda muy ambiciosa, muchas causas que ha impulsado la izquierda, incluso contenidas dentro de los 13 puntos que propone el presidente Peña en el sábado. Y bueno, vamos a ver ahora que forzosamente tienen que llegar al Congreso de la Unión muchas de esas reformas, y vamos a ver finalmente cómo se aterrizan, y la voluntad política que han mostrado hasta ahora, pues que se mantenga, de lograr acuerdos, lograr consensos, pues para sacar ya al país de ese marasmo en el que estamos. Entonces vamos a ver a la hora de la hora qué va a pasar. Yo la verdad quiero felicitar a una oposición que da muestra en una madurez democrática del país, que a un gobernante que va empezando y que empieza con el pie derecho, con un buen gabinete, hay que darle el beneficio de la duda. Sin duda. Yo coincido, he sido legislador los últimos 12 años en este país, en diferentes momentos, y eso que no hay creo que la mezquindad de la clase política tiene que terminar por generar ese espacio de los beneficios de la duda. Creo que Enrique Peña Nieto, como presidente de nuestro país, tendrá la obligación de que eso que ha presentado de la mejor manera se lleve a que no haya diablo en los detalles, que sea congruente entre lo que se dice y lo que se hace. Es un hombre honesto, es un hombre que es presidente de México y no lo va a volver a hacer. Y que como tal, y representando una nueva generación del PRI, que nos creamos y nos recreamos en la oposición, y por eso yo sí puedo demostrar que somos diferentes, lo podemos llevar hasta sus últimas consecuencias. Yo, aunque el programa tenga otro tipo de formato, según Adriana, creo que sí hay que celebrar esta voluntad política de todos por ser mejores. Creo que si todos hacemos los cambios que estamos esperando, vamos a ganar todos. El gobierno en turno y la oposición. Yo creo que lo importante es expresar disposición y llevarla hasta el final, de construir esos detalles. Los detalles no solamente deben ser definidos y aportados por el gobierno en turno, sino también por los partidos de oposición. Presentar las alternativas, convencer, sentarse a redactar, discutir, deliberar y votar. Yo creo que esa es la obligación, la obligación de todos. Y creo que hay un buen ánimo y una buena disposición de todas las fuerzas políticas. Yo de verdad celebro que la izquierda mexicana esté sentada en la mesa, que esté dentro del sistema político aportando, que esté sentado en las mesas de negociación, que no se haya automarginado como fue hace 6 años, y eso es una cuestión que el gobierno y sobre todo el PRI tiene que valorar, tiene que reconocer y sobre todo cuidar, porque hay muchos más intereses involucrados en el sistema educativo. El sindicato es una parte, el Bester es una parte y hay una disidencia del sindicato, además, sobre todo que muy marcada, muy violenta, y que además le gusta mantenerse en la marginalidad de la política y en la violencia. Y bueno, yo creo que ahí tenemos un tema. Ahora, ¿cómo hacemos una gran convocatoria nacional para que la reforma educativa sea el resultado de una acción justamente colectiva, donde participan padres de familia, donde participen los empresarios, donde le demos un enfoque productivo en la educación, donde participen necesitabas ¿cómo hacer un gran eso? consenso político? Sí, pero ¿cómo hacer eso? ¿Cómo es el cómo de cómo hacer esa reforma educativa? Pues mira, son muchos los cómos, pero el primer cómo era sentarnos a la mesa. Así es. Y eso Peña Nieto de saque lo logra. Senadores, los tengo que interrumpir, vamos a un corte comercial y ustedes no se vayan porque a nuestro regreso seguimos aquí con La Encerrona. Ya estamos de regreso y vamos por el tercer tema de La Encerrona. Se lleva a cabo la firma en México del primer pacto hacia la reconciliación nacional de este gobierno. Es el Pacto por México, un paso hacia adelante que los partidos celebren con el nuevo presidente de México. Senador Roberto Gil, muchos mexicanos han perdido la esperanza del cambio en el gobierno de este país. ¿Este pacto viene a renovar las ideas del cambio y de modernización que el país necesita?
¿Cuáles son los postulados por los cuales el PAN firmó el Pacto por México? ¿Acción Nacional apoyará a fondo las medidas que incluye este acuerdo? La intención con la que Acción Nacional va a este acuerdo es precisamente porque se recoge una agenda en la que hemos venido insistiendo durante los últimos años y que desafortunadamente no se había podido concretar en buena medida por la oposición y la obstrucción de otros actores políticos. Nosotros vamos a este pacto porque reconoce la necesidad de hacer esas transformaciones y de insistir en la modernización del país a partir de reformas que son ciertamente estructurales, pero que también son impostergables. Esa es la razón por la cual nosotros estamos entrando en este acuerdo. Yo creo que no podemos perder de vista que en estos últimos años, y no los últimos 2 años de gobiernos panistas, sino desde mucho tiempo atrás, hemos ido dando pasos en la dirección correcta. Nos ocupamos primero de democratizar el sistema político, le dimos estabilidad al sistema económico, hicimos reformas importantes para dar certeza a las relaciones sociales en general. Ahora tenemos que relanzar hacia el futuro. ¿Cuándo? Cuando han cambiado buena parte de los incentivos. Hoy el gobierno emanado del PRI tiene incentivos para pasar las reformas. Acción Nacional, una vez que ha dejado el poder, tiene incentivos, mantiene sus incentivos para pasar las reformas. Y ahora tenemos a la izquierda sentada en la mesa teniendo lógicas de incentivos para aprobar. Mario, ¿se traducirá la firma del Pacto por México en votos del PRD en el Congreso para aprobar las reformas para cambiar a México? Pues debe serlo, sobre todo si se cumple lo que viene en el pacto, que una buena parte de la agenda de la izquierda, hay que decirlo, está incluida en el pacto. Por eso está el PRD ahí, y no fue una decisión sencilla, ¿eh? Al interior de la izquierda, pues hay grupos que pugnaron por este pacto, porque la izquierda haga una apuesta distinta a la que se hizo en 2006, que ahora vayamos a construir, a tratar de que nuestra agenda prevalezca, como está incluida, está reflejada en el pacto, y no quedarse nada más en la confrontación, en la protesta. Entonces, el PRD se está dividiendo, se está polarizando, hay que decirlo tal cual, es público, pero creemos que tenemos que estar en la mesa, sobre todo si van a estar nuestros temas, pues el PRD no se puede sustraer a esto. Está el tema de adultos mayores, de becas para los jóvenes, de pensión para adultos mayores, en fin, muchos temas de los que han sido políticas, la reforma política también, el tema de los oligopolios, en fin, temas que ha traído la izquierda durante varios años. Senador, ¿el Pacto por México es un espejismo político o un proyecto real? ¿Qué pasa con las diferencias y con los contrapesos políticos en el Congreso? Bueno, es un pacto político real que ha tenido la habilidad de precisamente poner los temas que son de interés del PAN, centro derecha, de la izquierda y del partido que hoy gobierna, que es el PRI. Yo incluso, déjenme un rápido paréntesis, yo celebro que esta decisión de la izquierda, aunque no me gusta, haya ocupado un lugar institucional. ¿Sí? López Obrador se va a la creación de Morena a través de un sistema de partidos políticos, lo cual también hay que aplaudir, aunque no esté en el pacto. ¿Pero por qué se sentaron a la mesa? Pues porque son temas de interés que reconoce puntos de la agenda de la izquierda, de la derecha y del centro. Esa es la habilidad política y esa es la madurez que en otro tiempo no dejó leer la invitación a otros pactos porque la crispación política pudo más que el gran interés nacional. Creo que hay que ver hacia adelante. No hay que renunciar a las facultades del legislativo ni retroceder en nuestra democracia. Hay que concretar el contenido del pacto, que es con lo que se arranca una nueva administración, y hay que entender políticamente que ahí todo mundo gana. Y todo mundo gana porque la gente nos está demandando acuerdos, porque la gente ya no nos quiere ver pelear. Se abre el tiempo libre, pueden debatir los tres. Yo termino la idea, nada más. Hay un gran tema que flota alrededor del pacto y que se aborda también en la reforma fiscal, pero es cómo se va a lograr pagar todos los programas que vienen. Sí, ¿Cómo se van a financiar? ¿Cómo se van a financiar los compromisos? ¿Cómo no entrarle al tema después de que partes de un presidente que lo primero que hace reconocer es una realidad del endeudamiento de municipios y estados donde están todos también y de manera mayoritaria el PRI porque gobierna más estados? Es decir, a las cosas por su nombre y a los costos políticos a cada quien. Y en ese sentido, el buscar acuerdos tiene que ver con la gradualidad en la que se pueden ir bajando, absorbiendo cada quien su costo político. Peña Nieto no le está rehuyendo al costo político que pueda tener una reforma fiscal, una reforma energética, una reforma educativa que muy bien mencionabas,
que no hay que entrarle con apellidos, hay que entrarle al problema estructural. A ver, Sustancia. ¿cuál es la parte del discurso de Peña Nieto en Palacio Nacional que más aplausos arrancó? Ese. El acuerdo plantea una hoja de ruta, plantea los objetivos, plantea las agendas. Y los reúne a la mesa. Y los reúne a la mesa y provoca que se exprese el acuerdo en términos de esa agenda, de respaldo de esa agenda. Es correcto. Tenemos que encontrar un mecanismo que abone en otra cosa, que es la legitimación ciudadana sobre esa agenda y sobre los detalles. No podemos cometer el error de irnos a negociar en lo oscurito esa agenda, de que de repente aparezcan las iniciativas y se voten en el Congreso. Por eso el pacto es público, Roberto. Hasta de cuál va primero, por eso. El acuerdo es público. Empieza bien. Necesitamos un mecanismo que haga público la discusión, la construcción, Seguimiento. el seguimiento, los detalles, las discusiones. Y ese eso todavía no mecanismo, está resuelto. coincidiendo Por eso lo contigo, señalaba ese como mecanismo un que riesgo. tenemos que encontrar, lo tenemos que construir en Ahora, todo. y lo Nada tenemos más que que hacer, el yo creo que número lo 1 tenemos que antes del hacer. 2 era esta ruta, este gran paraguas de pacto, de lograr lo impensable que era sentarnos a la mesa en ánimos de las crispaciones electorales que debemos dejar atrás, y ahora para cuidar el pacto, pues que cada quien se haga responsable de lo que le toca, pero al partir de estar sentados a la mesa. No, y yo creo que ese seguimiento... No de mensajes telegráficas que luego no se entienden. Va a tener que hacerse desde el Congreso. Sí, claro. Sin duda. A ver, todos los pero cambios tiene que- exigen una reforma y van a caer tarde o temprano en el En el legislativo. Congreso. Sí, pero tenemos y por que- eso ayer en el pacto la invitación fue audazmente pública a sentar a los coordinadores de las bancadas de las fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Y estaban los gobernadores. Bueno, yo creo que están los que tienen Sí, que están estar. los que van a Para estar. que haya sopa de tortilla, tiene que haber tortilla. Bueno, pues estaban todas las tortillas en la mesa. Ahora hay que acomodarles, darles método, seguimiento y cumplir acuerdos. Pero sobre todo no cometer el error de convertirlo en una lógica opaca, sino discutirlo abiertamente Públicamente. de cara a la sociedad. Se Necesitamos que nos ese acabó acuerdo el también tiempo, impacte en lo Roberto local. Gil. Lo siento. Y también cuál reforma Gracias, primero. Mario Delgado. El orden va a ser muy importante. Roberto Gil y David Penchina. 3 senadores, 3 puntos de vista diferentes, 3 ideologías diferentes que hoy nos demostraron que los 3 partidos pueden firmar acuerdos, coincidir, todo por el bien de nuestro México. Buenas noches y no se pierdan el próximo martes a las 11:30 de la noche un capítulo más de La Encerrona, el debate por México.